voy a entrevistar al señor Hugo Lescano, que es especialista en comunicación no verbal. Él es experto en lenguaje paraverbal. Además, es director del Laboratorio de Investigación para la Comunicación Corporal, trabajador social. Él nos va a contar ahora cómo fue que se introdujo en este camino tan interesante y tan vigente hoy mismo, ¿no?, de la comunicación corporal. Hola, Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario, gracias a vos por aceptar. Bueno, Hugo, estuve investigando, entre comillas, tus actividades laborales y bueno, veo que es muy nutrido todo lo que haces. Contame para empezar, Hugo, ¿cómo fue que te acercaste justamente a este camino tan apasionante? Bueno, en realidad la comunicación no verbal, creo que a todas las personas que están escuchando, inclusive sin saberlo, todos somos expertos desde que somos muy pequeñitos, cuando todavía no aprendimos a hablar, solo que después nos olvidamos. Cuando aprendemos a hablar, ya la comunicación no verbal pasa a segundo plano. En mi caso personal siempre fue de mucho interés, especialmente ya en la década del 90, entre el 90, 1992, 1997, fue cuando comencé con los primeros entrenamientos en tiempos en los que el lenguaje corporal no tenía mucha prensa, no se lo consideraba una ciencia. Tuve el privilegio de entrenarme en esta disciplina con Paul Ekman, en quien se inspiró la serie Lie to Me, que en la ficción es el doctor Cal Lightman, y él dirige el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal que está en San Francisco, en los Estados Unidos. Así que la verdad es que estoy cumpliendo ahora 30 años en la disciplina y siento que es un camino que nunca se termina de recorrer, porque los seres humanos conversamos, los cuerpos conversan permanentemente, más allá de lo que decimos con el discurso, ¿no? Bien, bueno, yo te presenté como director, vos también tenés un espacio para investigar, ¿verdad? Claro, porque yo soy el director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal que está en Buenos Aires. Ah, ok. Y Paul Ekman es el director del laboratorio que está en San Francisco. Está en San Francisco, perfecto. Luego tenemos otros colegas como Alan Pease, que ha hecho un gran trabajo en Rusia. Fue quien entrenó en comunicación no verbal a la KGB en su época, cuando estaba Vladimir Putin en esa fuerza. Luego está otro colega que tenemos, Joe Navarro, que tiene su trabajo, desarrolla sus investigaciones en Miami. Él estuvo en el FBI durante muchos años, también en interrogatorios. Somos una pequeña comunidad de investigadores que vamos trabajando año a año, tratando de desentrañar los misterios de la comunicación corporal, especialmente en situaciones donde necesitamos saber si la persona es honesta con nosotros, ¿no? Perfecto. Mira, sí, se generó mucha expectativa tu presencia y bueno, me entraron varios mensajes, te voy a ir leyendo y después te voy a hacer otras preguntas yo, pero me parece que hoy los oyentes me van a ganar de mano. Mira, unas preguntas muy interesantes. Mira, pregunta Osvaldo de Merlo, San Luis, te pregunta, ¿cómo usar el lenguaje corporal para generar en un encuentro una relación armoniosa? Pregunta, rostro, manos, piernas, mirá qué detallado. ¿Qué es porque importante? En realidad está muy bien el detalle que señala, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene consonancia con lo que decimos, o sea, podemos medir lo que llamamos la congruencia. Muchas veces decimos, sí, la verdad que me siento bárbaro, qué alegría, qué sensación de paz que me da estar en vacaciones con ustedes, y nuestra mano o nuestras manos tienden a cerrarse justo de una manera sutil pero visible, conformando, por ejemplo, un puño, que a veces puede ser un gesto que aparece y desaparece rápidamente. Y esos gestos de puño cerrado, por ejemplo, están nomenclados en el gran nomenclador de la comunicación no verbal como un gesto que se correlaciona con la ira, con la bronca, con la necesidad de no estar en ese lugar, por ejemplo. Entonces, muchas veces podemos, mirando las manos de las personas,
tener información adicional a lo que nos están diciendo, lo mismo los pies, el torso, la proximidad con la que nos hablan, el tono de la voz, lo que sucede en el rostro, ¿sí? La gestualidad, que también hay más de 10.000 combinaciones posibles, musculares, que denotan ciertas emociones que a veces son las mismas que estamos contando, o a veces son exactamente las contrarias a lo que estamos diciendo. Ajá. Sí, creo que vos decías el otro día, no sé si vi un video tuyo, bueno, el tema es así, yo escuchaba que en las transmisiones, ahora que estamos hablando tanto por Zoom o dictando talleres, clases, que hay que mostrar más que la cara, que hay que mostrar las manos abiertas. ¿Es así y cuál es el motivo? Claro, en realidad porque lo que sucede con las manos y con el Zoom es que si vos y yo nos encontramos, por ejemplo, en un restaurante o en un café para tomar algo, para charlar, vos vas a tener, en el momento que estamos conversando, prácticamente vas a ver todo mi cuerpo. Puede que cuando te vayas a tu casa no te acuerdes qué zapatos tenía puestos yo, pero vas a tener, en el momento en que estamos hablando, la posibilidad de ver de pies a cabeza toda mi imagen. Si estamos de manera presencial y yo escondo mis manos de modo permanente, aunque vos no sepas nada de comunicación no verbal, se te va a disparar una alerta, el cerebro se encarga de eso, para de alguna manera ponerte en guardia. Decís, ¿qué pasa? No sabes por qué. No es que llegas a tu casa y decís, mirá, estuve hablando con Lescano y como tenía las manos ocultas me generó desconfianza. No. Vas a decir, mira, la verdad que Lescano me parece un tipo bárbaro, pero algo de él no me cierra y no sé por qué. Ese que no sé por qué, en algunos casos puede ser que yo tuve las manos ocultas, o dentro de los bolsillos, o detrás del cuerpo, o si me senté las puse debajo de los muslos de mis piernas, como si tuviera frío, o dentro de la campera, de los bolsillos, etcétera. Esconder las manos, lo que sucede es que denota, o mejor dicho, dispara la desconfianza de las personas con las que hablamos. Por eso si estás en un supermercado y entra alguien a cualquier hora a comprar y tiene las manos en la campera, nadie le quiere dar la espalda porque presupone que es una amenaza. Y a veces la persona tiene frío. Claro, eso te iba a decir, porque yo recién estabas hablando de los puños cerrados y yo me miré la mano y tenía el puño cerrado. O sea, y yo estoy contenta de estar acá. Puede ser también un tema de ansiedad, de nerviosismo, porque todo ¿Y tenías los puños, por ejemplo, apoyados arriba de la mesa? Sí, tenía el puño apoyado y cerrado. Debe ser que estoy nerviosa, porque por ejemplo, yo estoy contenta de estar acá. Yo voy a una reunión donde encuentro que hay personas que tienen la mano arriba de la mesa, pero el puño cerrado, es lo que podemos presuponer, porque habría que ver, hay también cuestiones que son propias de la persona, por ahí le pica la palma de la mano, puede ser que sea una costumbre de su código comunicacional, hay personas que esconden las manos porque tienen psoriasis y no quieren mostrarlas, o sea que hay que descartar cuestiones específicas, ¿sí? No es que todo sea universal. Claro. Pero puede pasar que en una reunión o en el lugar donde vos estás, si no es el lugar propio tuyo en el que vos estás apropiándote, como lo hacemos los mamíferos, que somos territoriales, la mano no está extendida, generalmente apoyada en la mesa, como podría ser que lo podríamos ver en tu casa o en un lugar donde vos decís, este es mi territorio. Entonces inclusive si estás con otras personas, a veces puede que no tengas toda la palma apoyada por una cuestión hasta de territorialidad contenida. Estás respetás el espacio del otro. Los seres humanos tocamos con la palma de la mano para marcar el territorio también. Entonces, muchas veces pasa que decimos, no, tampoco es que lo pensás conscientemente, pero no te apropias del territorio por una cuestión de que no es exactamente el tuyo. Claro. ¿Sabes qué estaba pensando cuando me decías eso? Cuando vamos a los bares, ahora con el tema de la pandemia y la posible contaminación, también uno como que no se apropia del lugar, me parece, o que nos pasa eso también, que no sabes si apoyarte. Y además tomamos cuidados totalmente, y eso, sí, tal cual, está muy vinculado al hecho de que, fíjate ahora que con el tema de la pandemia, a veces pasa que uno no quiere tocar nada, porque, bueno, está la cuestión del cuidarnos, de que no sea cosa que estemos tocando en un lugar que no está desinfectado, etcétera. Pero eso mismo pasa
cuando no tenemos confianza por otras razones. Ajá, perfecto. Mira, siguiendo con las preguntas de nuestro oyente fiel, que es Osvaldo de Merlo San Luis, él te pregunta a vos, ¿cómo sabemos si las personas con quienes están procediendo lealmente con nosotros? Bueno, en realidad el tema de la lealtad es bastante subjetivo, ¿sí? Deberíamos primero definir qué cosa es lealtad para la persona que está preguntando. Lo que sí podríamos siempre, desde las ciencias sociales, la comunicación no verbal, lo que le interesa es la congruencia. Entonces, es decir, si la persona me dice que está feliz de estar conmigo, o que le gusta trabajar en equipo, lo que buscamos es la congruencia, es decir, ¿realmente él siente lo mismo que está diciendo o su cuerpo va en otro sentido? Entonces ahí sí hay algunas señales que también siempre aclaramos, no son comportamientos universales, pero que en algunos casos hay algunos comportamientos que se repiten, especialmente en Occidente, comportamientos como por ejemplo si haces una afirmación y te reclinas levemente hacia atrás o das un paso hacia atrás y estás parado o estás parada, es un indicativo de falta de congruencia. Es decir, no, si vos estás afirmando, no hay ninguna necesidad de que el cuerpo vaya hacia atrás, a menos que lo que estés afirmando no sea exactamente lo que estás sintiendo. Entiendo. Bueno, de esto saben mucho, vos me dirás, los entrevistadores, los selectores de personal, ¿no? Claro, bueno, o por lo menos deberían saber. Hay empresas que sí tienen un gran equipo entrenados y hay empresas que lastimosamente en el área de recursos humanos tienen personas que se guían mucho por su primera impresión. Y las primeras impresiones generalmente están basadas en los prejuicios. Una persona que yo estoy entrevistando porque soy el director de recursos humanos en una empresa y si yo no pude identificar cuáles son los prejuicios que afloran como obstáculos en la comunicación, podría entonces caerme mal si la persona tiene la piel un poco más oscura que la mía, o la piel oscura, aunque no sea más oscura que la mía. Puedo tener prejuicios de género, decir, es mujer, estoy seleccionando para gerentes, no sé, si yo pienso que una mujer no tiene esas habilidades ya por ser mujer, podría entonces hacer un diagnóstico, una selección de bajo nivel, ¿no? Y así lo mismo con los prejuicios que tenemos por etnias, por rango etario, porque la persona tiene un tatuaje o por lo que fuera. Pero sí, en recursos humanos hay personas entrenadas también como para identificar un poco si la persona que me está hablando, la pregunta que yo le estoy haciendo, si tienen congruencia o está simulando para tener el trabajo, por ejemplo. Claro, claro. Esta pregunta te la voy a hacer yo. Leí por ahí que decías que los pulgares, a veces en los discursos, vemos en los discursos políticos, por ejemplo, que se esconden los pulgares de forma inconsciente, ¿no? Entonces yo te preguntaba, si entonces por más que se asesore a un político, por ejemplo, que muestre las manos y que se manifieste, digamos, sincero, honesto, si eso sale inconscientemente, digamos que en algún lugar vamos a ver la verdad. Claro, porque en realidad la especie humana no se caracteriza por la simulación. Podemos simular por un breve periodo de tiempo. Podemos simular por 2 minutos. Yo creo que más de 2 minutos no es posible. No he conocido a nadie que tuviera éxito más allá de los 2, quizá 3 minutos. Por eso las entrevistas o las conferencias de prensa de los políticos en todo el mundo básicamente son muy breves. Los equipos de comunicación que trabajan asesorando políticos, especialmente los de la vieja escuela, tales como el caso de Durán Barba, que factura millones por brindar un servicio que es, a mi juicio, bastante incompleto, porque ellos lo que hacen en toda América Latina es entrenar a los políticos para que hablen de una determinada manera, para que digan determinadas cosas y que más o menos se muevan inclusive del mismo modo. Y el cuerpo nuestro no sabe mentir, no está preparado para eso. Así que el impacto que se produce
produce a corto plazo es bueno, pero si vos te fijas en estos equipos, los mandatarios que han ganado elecciones en América Latina, prácticamente ninguno tuvo la reelección. Eso significa que podés ganar, podés engañar a mucha gente con un estilo de comunicación por un corto periodo de tiempo, porque justamente el cuerpo no sabe mentir y la falta de congruencia se paga muy caro en la política. La gente te puede perdonar que te equivoques y que lo digas, pero no perdona tan fácilmente una mentira. Claro. Y claro, el tema es también no dejarnos, es decir, que las personas que aprenden técnicas de comunicación corporal para tener un discurso, digamos, honesto, entre comillas, que tampoco no dejarnos manipular por esas personas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el límite entre aprenderse unas técnicas y manipular? No, en realidad uno puede aprender técnicas de comunicación para decir, bueno, tengo que tener en cuenta estos tips para comunicarme mejor. En nuestro laboratorio todos los tips están orientados a que conectemos con emociones reales. O sea, es mucho más fácil trabajar con una persona, funcionario, empresario o quien quiera aprender estas técnicas, para que sincere su discurso y se conecte con sus emociones reales o las pueda generar para no tener que mentir, que revestirlos de un traje de superhéroe que solamente puede engañar a alguien durante un breve periodo de tiempo. Así que las técnicas son muy útiles para salir del paso, pero en una interacción con otra persona en nuestro entorno no podemos vivir permanentemente con técnicas. Tenemos que ir un poquito más profundo para revisar toda nuestra manera de comunicar y construir un código comunicacional persuasivo, potente, sí, pero que no esté basado en la simulación. Bueno, mira, acá nos pregunta Matías de Floresta, es un chico que trabaja, dicen, en el control de cámaras en una empresa. Entonces te pregunta, dentro de lo corporal, del lenguaje corporal, si veo a una persona a la distancia, ¿a qué cosas le debo prestar atención? ¿Más atención a los gestos, a la postura? Qué buena pregunta. Me ha tocado entrenar algunos casinos en esa misma función, que es la de monitorear las cámaras de las personas que entran y salen del casino. Uno de ellos es el Casino Cóndor de Mendoza. Y recuerdo que alguien me hizo esa misma pregunta en ese casino, y lo que decíamos es que prestamos atención, especialmente cuando monitoreamos las cámaras, a aquellas personas, por ejemplo, que tratan que en primera instancia, como dijimos antes, tienen sus manos ocultas. Una persona que viene a interactuar, si es un centro comercial va a comprar, si es un casino va a jugar, si es un restaurante va a compartir en familia o con amigos, no esconde sus manos prácticamente en ningún momento. Circula sin dificultades por cualquier lugar del lugar, con la diferencia de que las personas que tienen ya una intencionalidad o de robarse un celular o de realizar algo que no está permitido, generalmente son las personas que circulan por las periferias, cercanas a las paredes, buscando los puntos ciegos de las cámaras, más bien aislados de los grupos. Hay diversas cuestiones de posturas que se pueden tener en cuenta. Generalmente también son personas que entran con anteojos oscuros o con una capucha o con una visera o tratando de mirar relativamente hacia abajo, como para que no solamente no ser captados por las cámaras, sino que ya es la postura de la persona que no está predispuesta a interactuar con nadie, sino que lleva un plan para sí misma. También hay que ser cuidadosos de descartar personas que tengan ciertos retraimientos o dificultades para comunicarse, porque puede haber personas tímidas, por ejemplo, que tengan la misma actitud. Por eso se hace un seguimiento para ir descartando estas situaciones y en algún momento que poner mayor atención sobre estas personas para prevenir cualquier tipo de delito. Acá nos pregunta Martín desde Caballito. Con nuestro lenguaje no verbal, ¿nosotros podemos generar empatía en la otra persona?
Bueno, creo que esa sería uno de los objetivos centrales de la comunicación no verbal. Generar no solamente empatía, sino bienestar en las personas que nos rodean. Tenemos emociones que son básicas, universales, como la alegría, que se refleja con una sonrisa sincera, el contacto áptico, la palmada, el dar la mano, el paralenguaje afectivo, amigable, cercano. Todas esas señales son signos de confianza en la otra persona, que pueden generar, por ejemplo, tocar el brazo de una persona para saludar genera mucho más bienestar que una sonrisa, por ejemplo. Mucho más que la sonrisa social que hacemos por compromiso. Así que sí, nuestro lenguaje corporal, especialmente cuando tenemos interés genuino en las personas, no solamente pueden generar empatía o bienestar, pueden cambiar radicalmente el entorno, pueden hacer que las personas trabajen mejor en el lugar de donde están, que interactúen mejor, que sean más eficientes. De hecho, uno de nuestros entrenamientos está dirigido a eso, justamente, crear con nuestro lenguaje corporal, nuestras posturas y nuestra manera de interactuar un mejor clima de trabajo con baja conflictividad. Bueno, te quería preguntar sobre tu experiencia, que me parece muy interesante, en los entornos carcelarios. ¿Cómo fue que trabajaste ahí? ¿Cómo fue que pudiste, digamos, enseñarles, o no sé si enseñarles, o practicar las técnicas de comunicación corporal para ser más empático con ellos, quizá? Sí, en las cárceles, bueno, fue un trabajo, yo gané un concurso público allá por el año 2005, trabajé hasta el año 2017, la verdad es que renuncié en ese año a raíz de mi trabajo fuera del país, las conferencias y mis capacitaciones en otros organismos, pero fue una gran experiencia las cárceles, porque primero que uno está con el estado de alerta permanente, negociando en conflictos, en situaciones críticas, donde inclusive la seguridad, la integridad física está en juego durante muchas horas. Así que la verdad que la experiencia fue muy enriquecedora, y también sirve para romper prejuicios, porque muchas personas tienen la idea, generalmente el común de la sociedad, que una persona que está privada de su libertad no tiene derechos, que habría que ponerlos a trabajar en trabajo forzado o mandarlos a una isla. Y cuando uno interactúa con la población carcelaria, se encuentra con muchas situaciones que son bastante similares a las que vemos en el mundo cotidiano, en nuestro entorno, y rompemos muchos prejuicios en las cárceles, ¿sí? La verdad es que fue una gran experiencia, y además identificar todo lo que está vinculado a cómo reacciona el cuerpo en una situación de crisis, cómo prevenir un conflicto, porque uno puede ver en el rostro humano y en la manera en que se mueven las personas en las cárceles, que el conflicto empieza a percibirse mucho antes de lo que sucede con un estallido, con un motín, por ejemplo, o una pelea carcelaria, ¿no? O sea, que se puede prevenir. Los indicadores del lenguaje corporal nos permiten darnos cuenta que la cosa se está poniendo fea. Y ya que estamos hablando de negociar conflictos, acá hay una pregunta de Gaby, de la Ciudad de México, que me pregunta que le gustaría que hablase sobre la negociación persuasiva, qué es lo que hay que tener en cuenta para negociar exitosamente. Bueno, es interesante la pregunta. De hecho, me sirve para decirles que mañana, miércoles 25 de agosto, voy a dar por primera vez una masterclass abierta a todo el mundo hispano, que lleva justamente ese nombre, los 3 secretos de la negociación persuasiva. Hay muchas cosas que podríamos hacer en una negociación para ser persuasivos y para tener éxito. Pero seleccioné esos 3 secretos que voy a compartir mañana de manera totalmente gratuita, abierta, como te decía, a todo el mundo hispano, y va a ser a las 9 de la noche, hora de Argentina. Ese sería
a las 7 de la las tarde, 7 de México. hora de México, De Ciudad si de vas a tomar la México. cuenta. Sí, las 7 de la tarde de Ciudad de México, sí. Correcto. Para inscribirse solamente tienen que pasar por mi Instagram, que es @hlescano, Lescano con S, y en las historias ya ahí está puesto el link para que la gente se inscriba de manera totalmente gratuita. Qué bien. De todas maneras, para darte una pista, yo creo que una de las cosas que se puede hacer en la negociación para ser persuasivos, algo que generalmente no hacemos es escuchar a las personas hasta el final. Porque en la mayoría de los casos nos pasa que cuando estamos envueltos en una discusión, ya estamos pensando en lo que vamos a decir, y en muchos casos interrumpimos a las personas para decir lo que nosotros queremos sin escuchar, y después nos damos cuenta que lo que la persona estaba diciendo en muchos casos se puede parecer mucho a lo que yo quería decir. No hace falta hacer, más allá de que mañana voy a dar 3 secretos de cosas que generalmente nadie hace en una negociación, este tema de escuchar al otro, no para que esperar que termine de hablar, para que yo me escuche lo que yo quiero decir, sino para tratar de ponerme en su perspectiva, es una herramienta que también casi que pasó de moda actualmente. Requiere de un gran ejercicio, porque generalmente ya queremos que la persona deje de hablar para hablar nosotros, ¿no? Claro. Así que creo que ser persuasivos pasa en gran parte por ser grandes escuchadores. Sí. Lo que pasa es que, como te decía, es un ejercicio tremendo, porque a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar. Claro, y están también los terminadores de finales, ¿no? Que están tan Claro, ansiosos que te terminan sí. y capaz que no vas a decir eso y terminan tu frase. Nos pasa mucho. Eso, ¿sabes que eso qué es lo que genera? ¿Por qué decimos que hay que escuchar? No solamente por una cuestión de educación, sino porque cuando no decimos todo lo que queremos decir y nos completan la frase, no podemos liberar toda la tensión que tenemos acumulada. Entonces vamos guardando tensiones porque nos completan la frase. Claro. Y lo que estamos haciendo en definitiva es complicando la situación, porque la tensión de la otra persona sube de tal manera que puede explotar y la discusión puede derivar en el fracaso total de cualquier tipo de negociación. Claro. Mira, es todo lo contrario de lo que uno generalmente piensa, que quiere ir a una negociación, hablar y explicar todo y hacer su alegato y resulta que hay que escuchar. Tal cual, hay una técnica que se llama la técnica de los 20 segundos. La usó durante muchos años Barack Obama cuando era presidente, especialmente él, y también se me escapa el nombre de Steve Jobs, que cuando discutía con alguien o cuando le planteaban algo, alguna disconformidad, él contaba 20 segundos y quedaba en silencio. Eso el viejo refrán que dice contar hasta 10 primero antes de contestar, bueno, ellos contaban hasta 20. Y eso genera que la última cosa que se dice es la que nos dice la otra persona, que se genera el silencio y le queda como un eco. La persona se escucha a sí misma y no tiene respuesta. Y es un silencio incómodo. Barack Obama decía que esa es la técnica del silencio incómodo, donde uno no hace ninguna gestualidad, no dice nada, espera, como si no te hubiese escuchado. Entonces genera un espacio interrogante que le permite inclusive a la persona preguntar si lo que dije no será que está mal. Y a los 20 segundos ya ensayar una respuesta. Suele bajar mucho el nivel de belicosidad, de conflictividad de una persona, el hecho de hacer una pausa, cosa que yo diría que casi nadie hace. Sí, vos sabés que me haces acordar a que Dolina, cuando hacía sus vivos, hacía este ejercicio y de quedarse en silencio, ¿no? Y la gente empezaba a toser y a ponerse nerviosa, pero no soportan el silencio, decía. Tal cual, como Guerrero Martínez, que tenía su programa Reencuentro cuando yo era chico, y a veces se quedaba en silencio, era el rey de los silencios radiales, y uno no sabía si era la radio que se había desconectado, y la verdad es que funciona la comunicación muy bien. Otro que hacía eso era Quinteros, ¿no? Cuando hacía el perro verde, me parece.
Ah, sí, puede ser, ¿Te no lo acordás? recuerdo. Bueno, no importa. Acá te quería preguntar si es cierto que si mostrás el cuello, ¿te van a confiar más en vos? ¿Cómo es eso? No, en realidad no es que vayan a confiar más, sino que es un gesto que denota confianza. Ujú. ¿Sí? La decisión de la confianza siempre está en la persona que está del otro lado. Los seres humanos somos seres impredecibles, o sea que nosotros podemos dar un mensaje, lo que no significa que ese mensaje va a ser bien recibido. ¿Sí? Ujú. Pero es cierto que si nos encontramos con una persona que oculta su cuello, más allá de que pueda haber condiciones climáticas o Sí. frío, que también hay que descartarlas, pero si estamos en verano y no hay razones de temperatura para ocultar el cuello y la persona oculta su cuello con las manos o levantando su campera, su abrigo o colocando algo, una bufanda, un pañuelo, etcétera, Ujú. es un mensaje muchas veces inconsciente de que la persona no confía plenamente en nosotros y que hay algún grado de reserva, y ese es un dato muy relevante. Y lo mismo cuando la persona exhibe el cuello con nosotros, nos está dando un mensaje, y vuelvo a decir, descartando cuestiones que pueden ser tic o algo que la persona haga comúnmente. Si lo hace, especialmente cuando está con nosotros, podría estar indicándonos que tiene cierta confianza o cierto nivel de empatía con nosotros. Entiendo. ¿Y cómo te das cuenta de un abrazo falso? Bueno, hay por lo menos 45 o 48 tipos de abrazos Ah, catalogados ujú. científicamente. Sí. En algunos casos hay abrazos culturales, está el caso de Bolivia, en La Paz, donde hay algunos sectores de la sociedad que te dan un abrazo de costado, te colocan el cuerpo de costado. Entonces uno, si no sabe o si no se queda muchos días en Bolivia, piensa que hay algún problema, pero en Ujú. realidad es un tipo de abrazo que responde a ciertas costumbres culturales. Ujú. En cuanto a la confianza, o si es falso, o si es verdadero, Ujú. eh, hay cuestiones que están relacionadas ya con nuestra especie. Mm. Como mamíferos nosotros ocultamos el abdomen, Sí. o tratamos de que no nos toquen el abdomen si no tenemos confianza. Así que si la persona te saluda esquivando la posibilidad de tocar su abdomen con el tuyo, Ujú. inclinándose hacia adelante, por ejemplo, cara con cara, pero dejando el espacio entre los cuerpos, es una nota para tener en cuenta en cuanto a la posibilidad de que la persona tampoco se sienta tan cercana a nosotros, ¿no? Ujú. Entiendo. ¿Y las risas, por ejemplo, las carcajadas, cuando a veces nos suenan falsas? ¿De qué eso? Perdón, no escuché, no te entendí la pregunta. Perdón. A veces las risas o las personas que se ríen a carcajadas, a veces, a mí particularmente, hay personas que me suenan falsas, forzadas las carcajadas. Eso, Bueno, pero eso sí. está muy relacionado al código de comunicación que tenga cada persona. Ajá. A Ajá. veces rechazamos cierto tipo de manifestaciones como risas, carcajadas o personas que hablan de manera histriónica solamente por nuestra historia Ajá. y nuestra particularidad en la comunicación. Ah. Eh, no hay un código para la risa, la carcajada falsa, porque Mm. depende del código basal de cada uno, Mm. que si la persona nunca hace esa risa, pero la hace en un grupo de amigos nada más, entonces uno puede sacar conclusiones y decir por qué se ríe de manera diferente acá. Ajá. Pero la verdad es que no hay Ah. catalogado una carcajada que pueda ser más falsa que otra. Entiendo, entiendo. Y, por ejemplo, ¿qué es el gesto de Maradona? No entendí la pregunta, ¿cómo? Estaba leyendo por ahí que había un gesto que se cataloga, no sé si es cierto, como el gesto de Maradona con el mentón levantado. Sí, el mentón levantado es un código, es un M53 Ajá. en el código de la comunicación que denota cierta grado de autoconfianza. Siempre en las clases menciono el caso de Maradona, que es un ejemplo característico de una persona con autoconfianza. Ujú. El mentón levantado es sinónimo en muchos casos, dependiendo del contexto, de la actitud desafiante, de que no tenemos miedo, pero dentro de la conversación amistosa,
también levantamos a veces el mentón o inclinamos la cabeza exhibiendo el cuello, denotando que no tenemos miedo, o sea que significa que le tenemos confianza a la persona que tenemos delante, ¿no? Hay códigos que se entienden mucho mejor en el contexto, ya que el mismo código puede significar distintas cosas en contextos diferentes. Entiendo. ¿Hay algún ejercicio que podrías recomendarnos cuando nos sentimos nerviosos, ansiosos, o por ejemplo tenemos que o vamos a una cita amorosa y queremos mostrarnos más seguros, o vamos a una entrevista laboral y queremos mostrarnos más seguros? ¿Hay alguna recomendación, alguna técnica para esto? ¿Algún ejercicio? Bueno, a veces hay algunas cuestiones que están muy vinculadas a lo emocional. Por ejemplo, nuestro cerebro transforma en emoción cualquier postura que nosotros le demos. Así que podemos, por ejemplo, si nos colocamos con una postura del superpoder o una postura de superhéroes, una postura de que acabamos de ganar una competencia y la sostenemos unos minutos, nuestro cerebro la puede transformar en una emoción. Lógicamente que eso lo usamos para salir del paso, porque lo ideal es que las emociones que tengamos las podamos construir con circunstancias mucho mejores que de una postura, ¿no? Pero los actores la suelen usar, por ejemplo, cuando tienen que hacer una escena que no sienten, entonces colocan el cuerpo en una situación de una postura de tristeza y con sostener la postura 3-4 minutos, el cerebro la transforma en una emoción genuina. Así que por eso hay actores que lloran, y vos decís, ¿cómo puede ser que estén llorando? Sí. Qué bien que llora, y en realidad llora porque siente, no porque esté simulando. Claro. Así que esa es una de las cuestiones que está muy relacionadas con la generación de emociones. Podemos generar emociones con posturas, y esas emociones nos acompañan por unos minutos, 15 minutos, 20 minutos, garantizando que si es una escena actoral o tenemos que sentirnos mejor ante una situación crítica, podemos salir del paso con eso. Mirá qué pregunta tan interesante, pregunta Petra. ¿Podemos darnos cuenta de las fortalezas y las debilidades de una persona a través de la comunicación corporal? No comprendí, decímelo de nuevo, a ver. ¿No se escucha bien? Sí, ahí te escucho mejor. Bueno, así ajustamos un poquito. No, preguntaba Petra si podemos darnos cuenta cuando conocemos a una persona de sus debilidades y fortalezas a través de su postura y sus gestos, ¿o no? En realidad la comunicación no verbal no nos da información sobre la personalidad, sino que nos da información acerca de las emociones de ese momento. Entonces, puede ser que en ese momento la persona que está hablando con nosotros tenga inseguridad, timidez, desconfianza, etcétera, y en la hora siguiente o al día siguiente la persona tenga otras emociones. O sea que no construimos perfiles de personalidad con la comunicación no verbal, sino que indagamos un poco y vemos la congruencia entre lo que la persona siente y lo que la persona dice en ese mismo momento. Bueno, y para ir terminando, Hugo, muy interesante, la verdad que es una clase, una masterclass esto. Las diferencias culturales, te quería preguntar, que también preguntaba el mismo Osvaldo, que había preguntado antes. Vos estás dando charlas, por lo que vi, por toda Latinoamérica. ¿Cómo haces, digamos, qué punto de contacto tiene el lenguaje no verbal en los distintos países de Latinoamérica? Bueno, la cuestión cultural es muy importante, porque más allá de que hay códigos universales por ser una especie, como el caso de los perros que mueven la cola si están contentos en cualquier lugar del mundo, a los seres humanos también tenemos códigos que son universales, pero la cultura hace que se muestren con mayor o menor intensidad
o que tengan significados diversos algunos comportamientos, o sea, no todos los comportamientos o no todos los gestos que hacemos con las manos significan lo mismo en todo el mundo. Hay culturas, como por ejemplo en China, donde las personas no lloran en público, no exponen sus emociones de manera intensa, lo hacen de manera privada porque no está bien visto que uno exprese emociones de una manera eufórica. Por eso también la cuestión de los festejos, no hay mucho de eso, a menos que sea una fiesta popular, pero no es que alguien puede gritar de alegría, salir de un examen, porque no está bien visto socialmente. Así que lo cultural tiene un peso muy importante en la manera en la que nos movemos, en la que actuamos, en la que tocamos a las personas, en las que nos acercamos o nos alejamos. Lo cultural sí tiene un peso muy muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que es importante siempre analizar los contextos para no hablar de manera universal, porque la comunicación oral es mucho más compleja. Bueno, estuvimos entonces con Hugo Lescano. Muchas gracias, Hugo, por este rato de tiempo, este rato largo, y por haber puesto luz en estas dudas y en estas preguntas con tanta claridad. Entonces recordamos que la gente que quiera estar en tu masterclass del día de mañana a las 9 de la noche tendría que inscribirse previamente en H. Lescano de Instagram. ¿Es así? Sí, correcto. Ahí en el Instagram las historias van a ver el link, o en mi bio. Es un link donde se accede de manera totalmente gratuita, y va a ser una gran experiencia, porque ya hay cientos de personas de todo el mundo que ya están inscritas, así que voy a contestar preguntas en vivo. Va a estar muy entretenido. Bueno, cómo no, ahí estaremos. Gracias, Hugo, buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo muy grande. Gracias. Hugo Lescano, experto en lenguaje corporal.